tal, jóvenes? Seguimos con el tema de la inmunidad en las infecciones parasíticas. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de defensa del hospedero. En este caso vamos a hablar de las respuestas inmunes, la innata y la adquirida. Y bueno, hay varios detalles que hay que aclarar antes de iniciar con el tema. El primero es que el hospedero monta diferentes respuestas frente a diferentes parásitos. No es la misma respuesta inmune que va a montar el sistema inmune hacia un helminto como lo va a presentar reacción protozoaria. Es diferente el tipo de respuesta inmune. Regularmente en los helmintos inicia como una respuesta tipo Th1 y termina como una respuesta de tipo Th2, pero regularmente predomina la Th2. En el caso de los protozoarios, la respuesta principalmente es tipo Th1 y en algunos casos el mismo parásito estimula la respuesta tipo Th2 para evadir el sistema inmune. Entonces, dependiendo del tipo de parásito, va a ser el tipo de respuesta inmune. Y recuerden, dependiendo de las diferencias que tengan los hospederos, también afecta esta respuesta inmune del hospedero. Ahora, hay otros factores a tomar en cuenta. Uno es la madurez del parásito o el estadio del parásito. No es lo mismo infectarse con una larva del parásito que con el parásito adulto. Hay una diferencia, ¿sí? Que detecta el sistema inmune y por tanto responde con una respuesta inmune diferente para cada uno. También el sitio en donde se ubica el parásito. No es lo mismo que el parásito se aloje en el sistema nervioso central a que se aloje en el intestino. Eso hace que se monte también una respuesta inmune diferente. Ahora, el tiempo de duración de la infección no es lo mismo que la respuesta inmune que se monta para una infección de inicio abrupto, de una infección aguda, ¿sí? Que dura unos días o máximo unas semanas, comparado con una infección que se vuelve crónica. ¿Sí? Va cambiando, les digo. La respuesta inmune adquirida va cambiando de Th1 a Th2 con respecto al tiempo, principalmente con los helmintos. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles. Ahora, muchas veces hasta un mismo parásito presenta diferentes tipos de respuesta inmune. Y el ejemplo lo tenemos aquí en la imagen. Aquí vemos una imagen del ciclo de vida del Plasmodium. El Plasmodium es un parásito que vive en la sangre. ¿Sí? Regularmente nos infectamos cuando un mosquito del género Anopheles se alimenta de nosotros y nos inocula este parásito. Este parásito, al ingresar al torrente sanguíneo, inmediatamente busca el hígado. ¿Sí? Y en el hígado lleva a cabo un ciclo de reproducción. ¿Sí? En, este, eh, en ese periodo de reproducción, en el hígado, monta o estimula una respuesta inmune específica. En este caso, el parásito, cuando se encuentra en el hígado, estimula principalmente una respuesta de tipo Th1, en donde las células citotóxicas se especializan en poderlo matar. Pero cuando este parásito llega a la terminación de su ciclo de reproducción en el hígado, se pasa directamente al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, la respuesta inmune que estimula ya no es una respuesta tipo Th1, sino es una respuesta tipo Th2, una respuesta humoral. En este caso, los encargados de atacar a las diferentes fases del parásito son los anticuerpos del hospedero. Entonces, tengan en cuenta esto. Los mecanismos de defensa del hospedero van a variar dependiendo del tipo de parásito, la ubicación del parásito, ¿sí? El tiempo de exposición o el tiempo de infección con ese parásito y también las diferentes fases de vida que tenga ese parásito. Ahora, de las primeras respuestas que vamos a tener es la respuesta inmune innata, la primera que nos defiende contra los parásitos. La respuesta inmune innata, como la gran mayoría de ustedes ya lo deben saber, es una respuesta que no tiene memoria, ¿sí? Y es la misma, en cierto sentido, para todos los parásitos, para todos los organismos, en cierto sentido solamente. Ya verán ahorita por qué. Entonces, en este caso, esta respuesta inmune tiende a ser más rápida comparada con la respuesta inmune adquirida. Y esta velocidad está dada por la presencia de los receptores
que reconocen patrones, los PRR. Estos receptores que reconocen patrones son diferentes receptores, diferentes moléculas que se encargan de reconocer a otras moléculas que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos, o mejor conocidos como PAMPs, son fragmentos de la morfología del parásito, ¿sí? Pueden ser lipopolisacáridos, pueden ser glucolípidos, pueden ser DNA del patógeno o puede ser ARN del patógeno, peptidoglicano. Pueden ser diferentes moléculas. Entonces estas moléculas son reconocidas por los PRR, los receptores que reconocen eh, patrones. Ahora, estos PRR se van a clasificar en tres tipos de receptores que reconocen patrones. Los PRR solubles, los cuales se van a encontrar en el suero y son como, por ejemplo, las lectinas, que se encargan de reconocer azúcares, ¿sí? O pueden ser que estén en la membrana o citoplasmáticos, como los TLR y los NOD. Los TLR los podemos encontrar en la membrana plasmática y los NOD los podemos encontrar dentro del citoplasma. Estos TLR y NOD se encargan de señalizar el encuentro de una célula, ¿sí?, con un antígeno. Otros tipos de PRR que también existen son PRRs que su función es fagocítica. Permiten que la célula reconozca algo que se puede comer. Entonces, los principales que vamos a platicar son los TLR y los NOD, de estos receptores que reconocen patrones. ¿Por qué? Porque estos TLR y NOD permiten la producción de citocinas, estimulan la producción de citocinas cuando son activados. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, la configuración más común es la activación de las células dendríticas a través de un antígeno. Literalmente que una célula dendrítica tenga contacto con un antígeno. Cuando una célula tiene contacto, una célula dendrítica tiene contacto con un antígeno, puede producir una infinidad de citocinas, pero entre las más comunes van a ser la interleucina 12, interleucina 18, factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 4. Esas son las principales que se van a producir. Pero no todas se producen al mismo tiempo. Ojo, dependiendo del TLR, ¿sí?, se van a producir la interleucina 12, la interleucina 18 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y dependiendo de otro antígeno que estimula la célula dendrítica, se va a estimular la producción de la interleucina 4. Sí, hay que diferenciarlas. Al menos la interleucina 4 no se estimula con los mismos antígenos que los que requieren para producir la interleucina 12, la interleucina 18 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces estas sustancias son de las primeras que se producen, además de factores quimiotácticos, para atraer más células a sitio. Ahora, debe hacerse una aclaración. La gran mayoría de las células eh, dendríticas realmente tiene pocos TLRs que reconozcan parásitos. Son pocos TLRs que reconocen parásitos. Y de estos TLRs que reconocen parásitos, los PAMPs que reconocen, o sea, los patrones moleculares asociados a patógenos que reconocen, principalmente son glucolípidos. Glucolípidos de membrana, de Toxoplasma gondii, de Plasmodium, los diferentes Plasmodium que existen, y los trypanosomas. Realmente hay muy pocos, ¿sí? En el caso en el caso de la interleucina 4, ¿sí?, regularmente para su producción requiere que la célula dendrítica tenga contacto con lípidos, ¿sí? Tenga contacto con lípidos principalmente para la producción de la interleucina 4. Posterior a la interacción y a la producción de citocinas, una de las primeras células en responder a esta producción de citocinas van a ser las células NK, ¿sí?, las natural killer. Acuérdense que estas células funcionan como unas células citotóxicas que permiten literalmente que células puedan, bueno, induce la apoptosis en células a través de perforinas y granzimas. Estas mismas células NK, al verse estimuladas por la interleucina 2 y la interleucina 18, van a proceder a producir interferón gamma, ¿sí?
Ahora es bien importante mencionarlo. Desde este momento, desde este momento, aunque es la respuesta inmune, las citocinas que estimularon en un principio la célula dendrítica van a ser las que dejen una impronta o una dirección, si así se quiere ver, para que la célula, para que la respuesta inmune adquirida que se produzca más adelante se dirija a una respuesta de tipo Th1 o una respuesta de tipo Th2. Ojo, si en un principio la célula dendrítica que se estimuló por el PAMP produjo interleucina 12, interleucina 18 y factor necrosis tumoral alfa, lo más seguro es que esa respuesta inmune innata posteriormente dé paso a una respuesta inmune adquirida del tipo Th1, del tipo celular, la que tiene que ver con la inflamación principalmente. Y si en el caso de que esta célula dendrítica haya tenido contacto con un PAMP, el cual estimuló a la célula dendrítica que produciera interleucina 4, la respuesta inmune que se va a producir va a ser una respuesta tipo Th2, donde la inflamación va a ser mucho menor y va a ser una respuesta tipo humoral. Se va a favorecer la producción de ciertos antígenos, perdón, de ciertos anticuerpos y la estimulación de ciertas células en específico, principalmente eosinófilos. Ahora, ¿qué sucede con el interferón gamma que se produce? ¿Se fijan? Si vemos este esquema, el interferón gamma es de las citocinas que más se producen en este esquema. Bueno, el interferón gamma es una de las citocinas que más funciones tiene en el sistema inmune y en el metabolismo del humano. Este interferón gamma tiene como característica de que puede estimular más de 1000 genes y con esto puede modificar el metabolismo de algunas células. Por ejemplo, en el caso de los macrófagos, después de ser estimulados por interferón gamma, estos se activan y son más eficientes haciendo fagocitosis. Son células que después de tener contacto con interferón gamma tienden a ser más agresivas e intentar fagocitar o comerse más células, ¿sí? Otro dato importante o algo interesante es que también se aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno por parte de los macrófagos después de tener contacto con interferón gamma. A esto le llaman explosión oxidativa, este exceso de producción de especies reactivas de oxígeno. Acuérdense que las especies reactivas de oxígeno van a ser los iones superóxido, ¿sí? Y los iones hidroxilo, los cuales son literalmente radicales libres. Ahora, en el caso de los neutrófilos o eosinófilos, también se ven activados por el interferón gamma y los sensibiliza para que puedan desgranularse, literalmente liberar sus gránulos más fácilmente. Solo que esto lleva hasta cierto punto un riesgo, porque los gránulos de los neutrófilos o eosinófilos tienden a estar cargados de sustancias que son citotóxicas y no solo matan al parásito, sino que también pueden dañar el tejido del hospedero. Ahora, ¿qué otras células se ven estimuladas por el interferón gamma? Una de esas células son los fibroblastos, ¿sí? Los fibroblastos, al interactuar con estas citocinas, hay un cambio en su metabolismo. Les comentaba, el interferón gamma estimula más de 1000 genes diferentes. Entonces esto hace que los fibroblastos cambien su metabolismo principalmente para el hierro y el triptófano. Hacen que estén menos disponibles para el parásito. Al haber menores concentraciones de hierro y de triptófano disponibles para el parásito, este muere de hambre. Le es más complicado poder establecerse porque literalmente no hay alimento con el cual quedarse ahí. Otro grupo de células también importantes que se estimulan en esta respuesta inmune innata son las células linfoides innatas. Estas células linfoides innatas son tres grupos principales de células. Son las células linfoides innatas del grupo 1, donde vamos a encontrar principalmente las células NK, ¿sí? Las que ya mencionamos hasta aquí. Y su función es estar produciendo interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Ojo, este factor de necrosis tumoral alfa es muy importante porque estimula la apoptosis en células a las cuales se les ha quitado su habilidad de producir proteínas. Entonces, citocina es muy importante también porque permite que la célula pueda matar a un parásito si es intracelular. Otro grupo es el de células linfoides innatas del grupo 2. En este caso, la célula representativa son los neurocitos.
nuocitos, perdón. Estos nuocitos se van a encargar posteriormente de producir otras citocinas, que es la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 9 y la 13. Bien importante, estas citocinas se van a encargar posteriormente de que en la respuesta inmune adquirida se establezca una respuesta de tipo Th2. ¿Sí? Ojo, esta respuesta inmune que está estimulando el grupo 2 de las células linfoides innatas, ¿sí? Es especial para poder destruir, o es especial, está especializado para destruir principalmente helmintos, gusanos. ¿Sí? En el caso del otro grupo, que es el grupo 3 de las células linfoides innatas, aquí vamos a encontrar un tipo de célula en específico que se llaman células inductoras del tejido linfoide y se encargan de producir interleucina 22 y la interleucina 17A, que tienen que ver con la regulación de la respuesta inmune. Todo esto ocurre en la respuesta inmune innata. Bien importante. La respuesta inmune innata, ¿sí? Se ponen las bases a futuro para que la respuesta inmune adquirida se vaya en alguna dirección específica. Por eso es importante saber cuáles son las citocinas que se producen en cada paso, porque van a ser las que le digan al resto de las células hacia dónde tienen que montar, o sea, dónde tienen que dirigir su respuesta, ¿sí? Si va a ser tipo TH1 o tipo TH2. Espero hasta aquí se haya entendido. Es un tema sencillo relativamente. Si tienen dudas o preguntas, no duden en dejarlo en los comentarios. Y bueno, si les gusta el video, pónganle like y por favor suscríbanse a mi canal. Gracias jóvenes, nos vemos en el siguiente video. Saludos.